La condena a cadena perpetua que recibió un ingeniero chileno quien mató a su pareja en Córdoba, Argentina, llevó al Ministerio Público a estudiar la posibilidad de revisar la condena por violencia intrafamiliar en un caso anterior ocurrido acá en Chile. Sus víctimas encontraron algo de tranquilidad después de este fallo que mantendrá en la cárcel por al menos 35 años al sujeto. Sentado en el banquillo de los acusados, listo para escuchar la condena que dejó una sensación de justicia en los familiares de Cristel Heredia, la joven cordobesa asesinada por el ingeniero chileno de 39 años. E imponer para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua adicional de ley. Prisión perpetua para Felipe Herrera. Justicia que para las otras víctimas de Felipe lamentablemente se encontró al otro lado de la cordillera, cuando ya era demasiado tarde. El chileno, ahora condenado a prisión perpetua por este femicidio ocurrido en 2024, tenía al menos otras 3 causas en Chile por violencia. La última víctima de Felipe antes del crimen fue Yael. Si se hubiese hecho justicia acá en Chile cuando se tenía que hacer justicia, quizás sería otra cosa lo que estaría pasando. En 2021, tras llegar de una fiesta al departamento que compartían, Felipe golpeó a Yael, intentó asfixiarla y ella por algunos segundos perdió el conocimiento. Seguridad Ciudadana y las familias de ambos llegaron para auxiliar a la joven. Los padres de Felipe siempre estuvieron al tanto de su violento comportamiento. Es más, la madre declaró en el juicio en Argentina que su hijo tenía problemas psiquiátricos y admitió que sabía de las amenazas hacia la joven argentina y que por lo mismo le compró un pasaje a Felipe para que regresara a Chile antes que se registrara el crimen. La mamá y el papá siempre lo protegieron y le cubrían todas las cosas, entonces que estén haciendo lo mismo hoy no es algo nuevo. Ellos permitieron también que se fuera del país, o sea, alguien que sabe que lo que hizo no deja que se escape. Esto porque en 2021, cuando se conoció la condena y sentencia de Felipe a 250 días de presidio por violencia intrafamiliar, la policía nunca logró encontrarlo para detenerlo. Tampoco habían movimientos migratorios oficiales, por lo tanto todo hacía presumir que había cruzado Argentina por un paso no habilitado. Finalmente, en 2022 se desestimó la orden de detención y la condena quedó suspendida. 2 años después asesinó a Cristel en Argentina. El caso de que haya podido escapar no es responsabilidad o no se corresponde con una falla en el sistema de enjuiciamiento en materia de violencia familiar, sino que más bien con un problema de falta de rigurosidad en los controles fronterizos que tenemos con nuestro país vecino. El Ministerio Público de Chile está en conocimiento de la condena del imputado en Argentina y están consiguiendo el fallo para ver la factibilidad de solicitar la revisión de la suspensión de la condena en tribunales chilenos. También se siente mucha paz, porque también para mí es una tranquilidad saber que él está encerrado, y para la familia de Cristel, que también ellos tienen hoy un cierre al menos. Justicia que para las víctimas de Felipe llegó demasiado tarde, al otro lado de la cordillera y a un precio muy alto, el femicidio de Cristel. Para la familia de la joven argentina, los al menos 35 años que el chileno deberá pasar en la cárcel de Córdoba jamás serán suficientes. En prisión preventiva, formalizado por violación con femicidio y por robo con homicidio, quedó el imputado por el crimen de Valentina Alarcón, la joven que estuvo desaparecida durante 15 días. Su cuerpo fue encontrado en una casa en la población El Castillo, en La Pintana. El sujeto habría estado consumiendo drogas con la víctima cuando la atacó sexualmente y luego la asfixió. Se sentía tan seguro y protegido vendiendo droga en su población que Robinson Sanders González, sindicado como el autor del crimen, Valentina Alarcón, nunca se fue de ese lugar. De hecho, el día que la PDI llegó a llenar la casa donde se encontró el cuerpo de la víctima, alcanzó a escapar solo segundos antes. Pero fue el teléfono de la joven, robado y vendido por este imputado, el que terminó despejando un manto de incógnitas en el femicidio. Nosotros no teníamos el celular, por lo tanto lo que hace la policía es chequear si ese teléfono estaba activo. Localizamos a la persona que estaba en posesión de ese teléfono, que es una testigo que nos dice, mire,
Mi pareja, que es consumidor de droga, compró este teléfono, pregúntele a él. Dimos con él, declara él, aporta la información y nos dice, yo este celular lo compré en la casa del colombiano. El colombiano era uno de los tantos apodos de Robinson Saunders, imputado en la causa que hoy fue formalizado por violación con femicidio y por robo con homicidio, quedando en prisión preventiva. La familia de la víctima cuestionó que ellos fueran los últimos en enterarse de la detención de este sujeto. Está esa sensación de como que por qué a nosotros no nos informan de manera inmediata toda la investigación y cómo es que se entera primero a la prensa que nosotros. Pero es más que nada, no siento nada, no siento ninguna rabia o impotencia, sino extrañeza. Descartó la relación con narcos, con la barra en general, y que no tenía ningún conocido allá en La Pintana, en el castillo. Mi hija era una niña feliz, joven, disfrutaba, salía con los amigos, con las amigas, hincha de la U, le gustaba la U, pero no era barrista y no era vendedora de drogas tampoco. Valentina desapareció la tarde del 25 de octubre y esta secuencia deja al descubierto que su paradero fue la comuna de La Pintana, donde según la fiscalía llegó a comprar droga. Ahí, el imputado con quien comenzó a consumir trató de abusar de ella, desatándose un forcejeo que dejó a este sujeto con lesiones defensivas de la víctima. De la pareja del imputado señala de que le vio lesiones y las mantiene todavía. Y se las ilustramos al tribunal. Entonces, esas son lesiones acá en la frente y acá en el cuello, que son lesiones defensivas que además son compatibles con el relato del testigo que dice que ella trató de defenderse. Este era un punto de venta de drogas en una zona conocida en el castillo, en La Pintana, donde además opera una organización criminal, pero también, como se ha precisado, este no es un caso de este homicidio que esté vinculado directamente a la operación de ella, pero sí es un punto de venta de drogas en el lugar. La familia de Valentina ahora sí espera poder cerrar este capítulo de dolor con la entrega del cuerpo de la joven para finalmente poder realizar su velatorio y posterior sepultura. La Policía de Investigaciones detuvo a Mauricio Ortega, el sujeto condenado por el delito consumado de lesiones graves contra su expareja Nabila Rifo. La detención se concretó después de que la Corte Suprema confirmara la anulación de su libertad condicional. Según el fallo emitido por la segunda sala del máximo tribunal, la notificación a Rifo sobre la postulación de Ortega a dicho beneficio se realizó en un domicilio desactualizado y eso es lo que le impidió ejercer los derechos que le reconoce el Código Procesal Penal. La resolución de la Corte Suprema entonces ordena a la Comisión de Libertad Condicional de Aysén convocar a una nueva audiencia para analizar esta solicitud. Mientras tanto, Ortega deberá permanecer en prisión.